Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación con Jonathan Liriano, un joven activista del movimiento Bien Común, que es un espacio de hacer política de un modo distinto, representado sobre todo por gente muy joven, hay otros no tan jóvenes, y que han estado haciendo planteamientos, propuestas, que era algo que se echaba de menos en nuestro quehacer político. No simplemente la denuncia, denostar al contrario, sino denunciar, pero aportar elementos para el debate, propuestas, y Bien Común lo ha estado haciendo. Vamos a una brevísima pausa antes de venir con Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos. Don Jonathan Liriano, bienvenido una vez más. Le voy a aceptar lo de Don por hoy. Gracias por la invitación. Desde la última ocasión en que tuve aquí el privilegio de conversar con varios activistas de ustedes, ¿tú no tuviste esa última ocasión? Ustedes habían anunciado... Yo estaba lista, pero los muchachos me sacaron. Está bien. Sí. Ustedes estaban anunciando que iban a presentar unas 20 propuestas. Luego la presentaron. Vamos a refrescar al país en qué consisten esas 20 propuestas y qué están haciendo ustedes en estos momentos, luego de que presentaron esas propuestas. Sí, gracias de nuevo por la invitación. Nosotros decidimos hacer política en base a principios, propuestas y promoción de nuevos liderazgos. Entonces la presentación de propuestas es parte fundamental del trabajo que estamos haciendo. Ya identificamos 20 propuestas con parte de nuestro equipo, propuestas generales en la economía, en la gestión del Estado, en la gestión del territorio y en la garantía y la protección de los derechos de la ciudadanía. Entonces, presentamos esas propuestas generales hace ya un par de semanas y ahora vamos a comenzar un proceso de incidencia pública con cada una de las propuestas en detalle. Son propuestas, por ejemplo, para garantizar que este crecimiento económico del que tanto se habla en el país le toque a la mayoría de la población, porque se está quedando en un grupito. La estructura económica del país, primero las empresas, las grandes empresas, los grandes capitales están muy concentrados, son muy pocos, y entonces la distribución es muy limitada porque el salario es precario y otras razones también. Tenemos algunas propuestas para mejorar el tema de la distribución, comenzando con el tema de garantizar que a cada persona se le garantice igual remuneración si hace igual trabajo, para que una mujer no gane menos que un hombre por el solo hecho de ser mujer, desempeñando un trabajo. También tenemos propuestas, por ejemplo, ahora vamos a presentar nuestra propuesta general de lo que es la seguridad pública. Tenemos una propuesta que este fin de semana queremos darla a conocer con más detalle y es que la gestión de la seguridad sea un asunto de cada comunidad, que en cada municipio, así como se hace un presupuesto participativo, cada comunidad, que es la que más conoce sus problemas de seguridad, participe en la elaboración de un plan municipal de seguridad pública y sea la que tenga la dirección política de los destacamentos y las agencias de policía que hay en el municipio. Que el país tenga una política general de seguridad pública, que haya una dirección de la policía a nivel nacional, pero que en el municipio específico la gente tenga control y seguimiento a lo que hace cada policía, tenga un régimen de incentivo, decida cuál policía se promueve, cuál no se promueve, y identifique cuáles son las prioridades. Desde el ayuntamiento, no asignándole al regidor ni al alcalde, sino a un espacio de construcción participativa de la seguridad. Y así, en las diferentes áreas tenemos algunas propuestas de transformación de políticas públicas que estamos trabajando y presentando, como esta de la seguridad, que la daremos a conocer con más detalle esta misma semana. Luego de que ustedes hicieron ese anuncio y presentaron esos puntos, ¿qué han estado ustedes haciendo? ¿Y cuál fue un poco la respuesta desde los demás interlocutores, tanto de la gente que como ustedes activa en la política,
como desde las autoridades, desde la parte estatal. Nosotros entramos a un proceso un poquito de carpintería política porque queremos también, además de presentar propuestas, presentar nuevos liderazgos y candidaturas a las elecciones. Entonces, en estas últimas 2 o 3 semanas hemos estado muy metidos en la coalición democrática, en toda la gestión de lo que van a ser las candidaturas y las boletas. Eso nos ha apartado un poquito porque es un trabajo intenso del trabajo de incidencia y de discusión pública, pero ahora lo retomamos esta misma semana para no detenernos en ese eje de trabajo que es el de la propuesta, pero no nos hemos detenido. Le bajamos un poquito el ritmo de esa parte, pero estamos en conversación para enriquecer la participación de la oposición en las elecciones. A eso venimos. Queremos que en la oposición haya una participación propositiva, como he dicho, y de calidad, que se promueva, no un cambio de un quítate tú para ponerme yo, sino un cambio verdadero, como decimos nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo marcha ese trabajo? Es un trabajo en que participa mucha gente, Sí. porque la coalición se propuso inclusive tratar de reunir voluntades y propuestas que se entiendan de gente, de propuestas decentes y válidas, y ustedes participan también en ese espacio, en ese esfuerzo. ¿Cómo han ido las cosas? Porque hay unos plazos fatales también. Sí, ha sido un trabajo muy intenso. Los coordinadores de la coalición han hecho un extraordinario trabajo. Es muy difícil porque hay muchos intereses en la política y cada grupo, cada organización genera sus propias dinámicas y sus propias prioridades. Esa es la realidad del corporatismo, de la dinámica de los grupos. Entonces la coalición ha tratado de ser un gestor y un garante de que se hagan conversaciones y negociaciones políticas donde se valore y se ponga en primera línea la trayectoria de la persona, las candidaturas de personas honestas, también el enriquecimiento de la propuesta opositora con gente que no esté vinculada con la corrupción. Y en eso ha estado la coalición en las últimas semanas. Ya nos faltan 2 semanas. Ya se acabó el plazo para la reserva de las candidaturas, que era un elemento fundamental para hacer las alianzas. Entonces, ya ha terminado ese plazo, estamos en una etapa de formalizar que esas reservas y esos acuerdos sean perdurables en el tiempo y no sean afectados por interés de ningún partido al momento de inscribir las candidaturas más adelante. Entonces ya estamos afinando, la coalición está afinando detalles para terminar de cerrar lo que es el armaje de las candidaturas conjuntas. Que no hagan las sabidas trampas que se hacen, que antes decía en el caso de los reformistas, que había un poste de luz, como Balaguer dejaba la cosa ya para la noche tarde, que ahí a la luz de ese farol tachaban nombres y ponían otros. Eso pasa en la cultura política dominicana, entonces estamos en la etapa de buscar los elementos necesarios para que eso no se repita. Bien, bueno, por otro lado, ustedes han continuado creciendo, han estado afiliando personas, acercándose personas. Sí, seguimos. Ahora mismo estamos concentrados en trabajar en los municipios donde ya estamos instalados, porque las elecciones son sobre territorios específicos. Vamos a aprovechar la misma participación política electoral en las elecciones para integrar a gente a ese trabajo, voluntarios, para que tengan la experiencia. Y después de las elecciones continuamos con nuestro proceso de trabajo de crecimiento, sin tener a bien común como un fin en sí mismo, que ha sido, entendemos, un problema histórico en el país, sino queremos que sea un movimiento que esté siempre abierto a articularse y trabajar con otros esfuerzos, que no sea una trinchera. Ustedes nos han propuesto constituirse como partido. No tenemos eso como Esa no es la objetivo. finalidad. No. Hay mucha gente que quiere hacer política, pero Es un esfuerzo de aglutinación, de lograr alianzas, de acercar personas que más o menos tengan la misma visión. Y un esfuerzo para facilitar que la gente entre en la política por un espacio que no sea ni tan rígido ni tenga características que la gente está rechazando de los partidos tradicionales. Entonces, todavía incluso estamos en definición en el camino, pero lo que no queremos es cerrar la puerta, cerrar la estructura de bien común y para que no quepan personas que quisieran entrar, pero en una dinámica diferente. Queremos que sea flexible, bien común, y que sea un espacio donde la gente se sienta cómoda para hacer política. ¿En cuáles municipios que ustedes ya están asentados? Tenemos un equipo de trabajo en San Cristóbal, ahí tenemos varias jóvenes que van a ser aspirantes a regidoras por el municipio de San Cristóbal. Tenemos un equipo en Higüey, que fue el primero que instalamos aquí en el distrito, Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte también. Tenemos un equipo en Moca, ese está en desarrollo, está un poquito, tenemos que fortalecerlos. Tenemos compañeros y compañeras en Santiago,
A ver, Franiel es que maneja a todos. San Francisco. San Francisco de Macorís, ahí hay varios compañeros, pero no tenemos una asamblea, pero tenemos un buen equipo ahí en San Francisco, que hay que darle más calor. Y en el sur, más allá de San Cristóbal están. En La Vega también, en el sur tenemos compañeros en Barahona, pero no tenemos la asamblea constituida, que estaría pendiente. Le dije Santo Domingo Este, Norte, y en San Pedro también tenemos algunos compañeros. Y así, ahora nos vamos a concentrar en los municipios donde tenemos las asambleas constituidas y tenemos candidaturas. Bueno, o aspirantes. Las elecciones municipales, que son las que vienen primero, van a representar mucho. No tanto porque se pueda decir ganamos tal o cual plaza, sino que se haga sentir, cualquier propuesta debe hacerse sentir, porque inmediatamente después viene todo lo que tiene que hacerse hacia las elecciones congresuales y las presidenciales. Y afecta las subjetividades. Ese aspecto. O sea, quien tiene el poder va a decir, bueno, ustedes ven eso, no van a ningún lado, mira cómo les fue. ¿Tú piensas que desde la oposición, y ya no hablo solo de bien común, de los diversos espacios, propuestas, organizaciones, se tiene claro que eso debe ser bien tratado, bien cuidado, la participación en esas elecciones para evitar después que se imponga un sentido como derrotista o de desgano? Mire, en la oposición hay una conciencia clara de que las municipales son como un balance general y un anuncio de lo que podría ser las elecciones generales, presidenciales y congresuales más adelante. Entonces hay mucho interés en los partidos opositores para que haya un buen desempeño en esas elecciones y que las municipales sean las puertas del cambio del 2020, las elecciones municipales. Esa conciencia está y se está trabajando para eso. Una buena parte de los partidos opositores que no han estado vinculados con el PLD en los últimos años están trabajando para hacer una alianza, están construyendo una alianza puntual para esos fines, y la coalición es un espacio también para ayudar a fortalecer esa alianza, que es prioritaria para todas esas fuerzas opositoras. Personalmente, yo creo que es un gran desafío. Es un gran desafío porque la normativa política electoral ha sido configurada para hacer más difícil los acuerdos y las negociaciones de las fuerzas alternativas y de las fuerzas opositoras en ese nivel. Entonces, esa es una prioridad de esa fuerza, pero es un trabajo muy, muy intenso que hay que hacer para garantizar. ¿Por qué tú piensas que ha sido ideado así, para hacerle difícil las cosas a los partidos alternativos, vamos a decir? Sí, no, yo pienso que se ha configurado un sistema político electoral con la ley de partidos y la ley electoral para cerrar las puertas a las posibilidades de la emergencia de nuevas fuerzas. Fue configurado así para que se mantenga como un fortalecer el carácter bipartidista del sistema dominicano, y entonces eso está dificultando que hasta en el nivel municipal, por ejemplo, tú puedas articular una fuerza alternativa, una tercera vía, así que va a ser un poquito difícil y aunque tengamos un buen desempeño, va a seguir siendo el tema municipal una agenda pendiente de transformación. Ya incluso creo que el tiempo está limitado para colocar en la población la importancia estratégica de la transformación de la sociedad a partir de lo municipal, pero se está haciendo todo el esfuerzo. Sí, pero es difícil. Es difícil. Bueno, por otro lado también hay un tema, y es el tema recursos. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque la Junta, si no son organizaciones reconocidas, no les da recursos. En el caso... Y buscar gestionarse recursos en la parte privada es difícil también. Sí, eso es un temazo. Aquí ya la Junta está violando su propia ley, la Junta no está regulando los gastos de campaña de los precandidatos. Nadie sabe cuánto costó el acto de Leonel, ni se lo van a cuantificar. Nadie sabe cuánto han costado las vallas de Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado. Aunque ellos han hecho dos cosas que se suponía que eso no debía hacerse, ¿no? Que le ha suspendido las campañas luego de ese acto. Sí, han hecho suspensiones de la campaña. Y en eso ustedes aportaron porque ustedes fueron los que se fajaron a denunciar todas esas vallas y esas cosas. E incluso lo hicieron de manera puntual, entregándole la denuncia a la Junta. Sí, lo hemos seguido por las redes, a través de comunicados a funcionarios de la Junta también, no nos hemos detenido. Por ejemplo, aprovechamos para decirle que hay un letrero grandísimo, Leonel, en la loma que se usa a la altura de La Vega, Bonao.
que siempre la usa un dirigente del PLD para poner un letrero. Ahí está Leonel. Parece que ese dirigente está con Leonel. Aborrecible, aborrecible usar una montaña del país para hacer propaganda, y la Junta lo permite. Es duro, muy duro hacer política aquí y buscar financiamiento, porque sabemos que con alianza con el narcotráfico aparecen los cuartos. Los corruptos consiguen muchísimos cuartos sin ninguna fiscalización. Y gran parte del empresariado, el gran empresariado, pone huevos en las diferentes canastas, pero es para pasarle factura. Entonces queda muy poco espacio. Además que aquellos entienden que hay pocos huevos, no ponen tanto. Exactamente. O si la canasta chiquita, ¿no? Y los pequeños, aquí hay una cultura de que los pequeños y medianos empresarios hagan aportes sin ningún tipo de factura por adelantado, como ocurre en otras sociedades. Así que es muy difícil, pero esa es la realidad que tenemos. Yo siempre le digo a los jóvenes y a los miembros de mi generación que nosotros no tenemos excusa, nosotros tenemos que conocer esta realidad y meternos al medio con todo, porque lo que no se conoce no se cambia. Y una parte del pensamiento progresista del país en otras décadas le dio la espalda a la realidad y a la dinámica electoral. Que es una todavía. Le da la espalda. Todavía hay gente empeñada en decir que no se debe participar en elecciones. Entonces, darle la espalda por tanto tiempo nos ha convertido en ignorantes de la realidad y de la cultura política electoral. Realmente gran parte de nosotros que estamos en el activismo, que queremos una transformación en el país, ignoramos no lo que dice la ley, es cuál es el comportamiento de las estructuras políticas electorales en el territorio. Eso es un mundo aparte, la forma en que entra el dinero, la forma que se usa, cómo se distribuye, cómo la gente se organiza, cuáles son los intereses que se mueven. Eso es un mundo totalmente aparte, que incluso faltan investigaciones cualitativas en el país para poder tener una comprensión de lo complejo que es eso. Entonces, un primer paso es participar y meterse al medio, para ir viendo cómo vamos avanzando. Bueno, ustedes están conscientes que los partidos tradicionales, desde el poder, crean unas estructuras complejas, pero que operan para el beneficio de quienes gobiernan. Totalmente. Y en este caso, en el PLD, ellos han mejorado. La versión PLDista es la mejor hecha. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo que es dirigente, fue del PRD, ahora es PLDista, y estuve conversando con él y me estuve explicando. Es un asunto, por ejemplo, en un cierto lugar incide, por ejemplo, un regidor. Eso está coordinado entre ese regidor, entre el diputado que corresponda más o menos a esa zona, y también de alguna manera hay incidencia del senador, ¿verdad? Además de las instancias del Estado central. Entonces a esa gente, por ejemplo, les llega una semana o una quincena algún dinerito o de barrilito de senador, otras cosas que gestionan o el diputado o el regidor, entre el dinerito efectivo, una cajita, más desde las instancias del Estado, el bono gas, bono luz, bono qué sé yo cuánto, pero eso no es una cosa que se entrega y ya. Esa lista está debidamente registrada y cada cierto tiempo se verifica quién sigue ahí, dónde está, y se les recuerda su deber, entre comillas, cada vez que hay elecciones. Es decir, es una estructura totalmente montada, y desmontar eso no va a ser una tarea fácil. No, y no se va a desmontar de buena a primera esa estructura. Yo estaba haciendo un cálculo otro día, un precandidato a diputado por el PLD en una ciudad de aquí del país, y le hice un cálculo así, a grosso modo, una actividad que tuvo hace varios meses, de los gastos que tuvo en un evento, por el tema de las madres, por ahí cerca. Yo le calculé el bajante, el back panel, la tarima, el sonido que más o menos que tenía, y las sillas, y el evento, y los regalos que hizo. Y solamente en el montaje del evento, no sin los regalos, debió gastar $1 millón de pesos en un domingo. O cerca de $1 millón de pesos, entre todo, porque es una actividad ahí en un lugar muy importante y bien grande y con muchísima gente. Entonces, tú le agregas eso, los regalos que hizo, se fueron más cerca de $2 millones de pesos. Entonces, eso lo hizo un precandidato antes del tiempo de la precampaña. Un día. Un día. Un fin de semana. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ese es un evento, no la estructura. Y él no está alimentando la estructura. Eso es un evento de un día. Entonces, la estructura, como usted dice, tiene varios matices, varias fuentes de enriquecimiento, y ese es el monstruo con el que hay que luchar. Hay varias personas de otras generaciones que dicen que no sirve nada, que no sirve el sistema, entonces no vale la pena participar, no vale la pena meterse porque uno legitima esa estructura. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
yo insisto en que el principal deber de quien quiere cambiar una realidad es conocerla. Entonces, tú no puedes conocer por afuera. Y tú no puedes incluso juzgar a la gente porque venda el voto, por el voto clientelar. ¿Y no será también, Jonathan, que algunos de esos amigos sueñan en grande? Yo digo así, tienen metas grandes y entienden que lo que hay que tratar de aspirar es a tomar el poder completo. Sí, pero eso no existe. O sea, no es que no exista, que no es tan fácil que se dé. No, y no está fácil porque el poder no es una estructura. Es que el poder, de ninguna parte del mundo se ha definido el poder como... Las estructuras sirven para controlar las sociedades, pero el poder, el primer paso que debe tener una persona que quiere tener poder es estar en la mente de la gente. Y tú, fuera de la sociedad, fuera del día a día de la gente, tú no puedes estar en el pensamiento de la gente. Entonces tus ideas y tus prácticas no pueden permear el corazón de la gente, la mente de la gente, si no estás participando con ella. Entonces, y la política, por ejemplo, para tú seguir a otra persona hay dos dinámicas clásicas. A través del interés particular, por intereses particulares, materiales o de otro tipo, o a través de la confianza que te genera el sentido que tú le das como político a un actor que te está observando. Y la confianza no es palabra en esta sociedad, es hecho, es práctica. Bueno, ustedes, como la mayoría es gente joven, ustedes tienen contacto con la juventud. Esa... Sí. Sí. Hay algunos de nosotros son jóvenes viejitos ya. No, pero usted está jovencito todavía. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos te iba a preguntar un poco, porque la juventud suele como abjurar de la política como se conoce. Sí. Entonces, yo no sé cómo ustedes están tratando de trabajar con ese segmento, con el cual ustedes empatan más que con lo que somos a viejitos. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando con Jonathan Liriano, uno de los jóvenes dirigentes de Grupo Bien Común, que es una propuesta de política decente. Bueno, te preguntaba antes que fuéramos a la pausa, Jonathan. La juventud suele abjurar de la política, no la ve bien, entiende que ahí todo está podrido, que todo es un engaño. No quieren que los instrumentalicen, porque ha pasado eso en muchas ocasiones, que la gente se acerca a un movimiento, se acerca a una organización y luego resulta que quien lidera ese grupo, sus intereses estaban muy divorciados de lo que dijo que iba a hacer. Entonces la gente tiene muchas dudas, ha sufrido muchos desengaños. ¿Cómo ven ustedes ese segmento más joven, descreído de muchas cosas? ¿Cómo ven la actividad política en este momento? Bueno, los estudios indican lo que sienten, lo que piensan los jóvenes, los más jóvenes de la política. Hay un divorcio total entre las aspiraciones de la juventud y las ofertas de la política. Cerca del 80% de los jóvenes no se identifica con ningún partido, de ninguno. Y el caso de lo que se dice en alternativos no es que no se identifican los jóvenes con ellos, es que no los conocen, no existen, no están en el imaginario. No están en la mente, no están en su marco de referencia. Entonces es un problema grave. Y hay una gran desconfianza por varias variables, varias razones. Una de ellas es que la política no está sirviendo para responder a los intereses y a las aspiraciones de los jóvenes. Los jóvenes en mayoría, cerca del 60%, se quieren largar de este país. La política en cualquier municipio es una práctica cuasi mafiosa, lo que se ve es una mafia. Que el que llega se hace rico rápido al ayuntamiento, que el diputado ande en una jipeta y que lo que hace el que quiere tener un trabajo público por lo regular se pega a eso. Pero ese trabajo público no es meritocracia, ni estudio, ni formación, ni mucho menos. Eso es tigueraje puro y duro, pero con otro nivel. Entonces, el joven que quiere desarrollarse o aspira a avanzar en una sociedad, por lo regular, que hay mucho también de eso, se meten a la mafia o adjuran de la mafia, que es la tradición en la política y es más duro en el municipio. La gente cree que lo que se ve en la televisión y aquí en la capital es gran cosa. En el municipio realmente son fincas, son feudos. En las provincias, lo que tienen los principales dirigentes políticos tradicionales, y eso se va reproduciendo y aleja mucho a la juventud. Pero entonces, ni siquiera hay que irse muy lejos. Si tú ves los municipios de la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, ahí está Santo Domingo Oeste.
ha sido de una familia desde que se fundó. Una familia desde que se fundó, son dueños de eso. Y Santo Domingo Este era de un rifero hasta el otro día. Y ahora los aspirantes son otros riferos y un señor que le dicen el Cañero que su mayor valor en la política es que es incondicional de Danilo. Él hace lo que diga Danilo. Bueno, estuvo sometido por un caso de corrupción en el gobierno de Leonel y ahora su gran valor en el PLD es que él hace lo que le mande Danilo, sin ningún tipo de criterio ni aporte. Entonces eso aleja a muchos jóvenes de la política porque la política no está sirviendo para resolver los problemas a la juventud ni a la población. La política en el territorio casi no está vinculada a nada de bienestar colectivo. A salvaciones individuales sí, pero también esas salvaciones implican unas prácticas que realmente son muy feas, grotescas, y por eso muchos jóvenes no quieren ni estar cerca de eso. Sí, pero ustedes tienen de todas maneras que no desmayar. No, nosotros apostamos a eso, a hacer política con principios, con propuestas y de formas diferentes, y darle voz también a los sectores que por lo regular no se expresan, especialmente a los jóvenes. Pero nuestra apuesta ni siquiera es a corto plazo. Nosotros estamos apostando a que este sea el 2020 un primer paso de ejercicio y después meternos a los municipios, a hacer trabajo social, a hacer de nuestro discurso una práctica con contenidos educativos, con prácticas colectivas que ayuden a que los jóvenes nos vean por lo que hacemos, no por lo que decimos. Entonces, esa es la apuesta que tenemos. Y comprendemos la desconfianza de los jóvenes, así como comprendemos, por lo regular también estamos en posiciones cómodas de querer juzgar a la población por comportamientos y actitudes ante la vida y ante las políticas. Y la posición del que hace política, entendemos, no es juzgar, es comprender y transformar. Es el caso de la gente que tiene un problema con los inmigrantes, que tiene miedo. Antes de juzgarlo y ponerle una etiqueta, hay que comprender de dónde viene ese miedo y cómo vamos a enfrentarlo y cómo vamos a garantizarle a la gente un mayor nivel de confianza para avanzar a una actitud que no sea agresiva con un inmigrante, por ejemplo. Esto es importante. Sí, porque la gente no es así porque sí. No, eso se le ha metido en la cabeza de manera dirigida también. Sí, claro, y son temas, la gente, además de ideas que se han metido, también tiene sentimientos. La gente tiene miedo aquí, tiene incertidumbre. Aquí no hay nada seguro. El 56% de la población se gana la vida buscándosela con cuchillo en la boca. Aquí para sobrevivir todo el mundo con cuchillo en la boca. Y el que está en la formalidad tiene 2 y 3 trabajos. Entonces es una vida muy intensa, desgarradora. La que tenemos los dominicanos y las dominicanas, y es una batalla competitiva diaria. Entonces la gente vive chiva. Y para colmo, quien debe ayudar a que tu vida esté mejor, que es la política, que tú lo financias, por lo regular te vive engañando y defraudando permanentemente. Entonces es un clima de afecto, de sentimientos muy complejo. Bueno, ¿qué tiempo hace que ustedes ya hicieron su anuncio de salida a la vida pública? Estamos en junio, fue en febrero, sí, ya. O sea, no tiene ni un año. No, todavía. Pero ustedes han dado carpeta ya. Hemos dado carpeta. Se han hecho sentir. Y yo estoy seguro que hasta ustedes se han acercado, los han observado por lo menos, se han acercado dirigentes y organizaciones de las tradicionales y no tradicionales como diciendo, estos muchachos tan interesantes, no le han guiñado el ojo, no le han dicho vamos a hacer un acuerdo. Sí, sí. Ustedes pueden entrar aquí. Estamos nosotros en conversación con las diferentes fuerzas políticas. La alianza que queríamos... ¿Y ellos los han buscado a ustedes? Las dos, sí, claro, por lo regular. Y nosotros nos hemos acercado también a conversar con todo el mundo. Porque el trabajo que queríamos hacer de articulación no va a ser posible como lo queríamos, que era un tercer bloque que fuera garante de una condicionante para un cambio verdadero en un gran frente opositor. ¿Piensa que ya no hay tiempo para eso? No, porque la existencia política va más allá de las estructuras. La existencia tiene que darse en el pensamiento de la gente tiene que verlo, identificarlo. Entonces ya no hay tiempo para que tú armes el bloque y lo identifiques su liderazgo, sus principios y lo diferencias de otras cosas. Entonces ya por el tema de la ley de partidos no es posible posicionar a ese tercer bloque y hacer los acuerdos en base a la fuerza de ese tercer bloque, pero estamos trabajando en la coalición para hacer esa gran coalición político-social y ahí nos hemos acercado a diferentes partidos. Nuestra posición es que vamos a articularnos en base a cosas escritas, a principios, valores y propuestas, sin trincheras. Porque ahora mismo hay un problema. Nosotros queremos estar en el espacio que más se parezca a nosotros, pero ahora mismo el PLD tiene un control antidemocrático de todas las estructuras del Estado que atenta hasta
contra la existencia misma de espacios como el nuestro. Entonces, ese control hay que desmontarlo. O sea, ustedes piensan que estamos en una coyuntura crítica en este momento. Totalmente crítica. Y que eso lleva a que se depongan un poco, quizás exigencias válidas, pero que en este momento hay que ser un poco más flexible para poder construir una alianza amplia. Totalmente. Es momento de observarnos a nosotros mismos y el tamaño de nuestros egos. Hay que observarlo porque la vanidad a veces nos lleva a nosotros a confundirnos. Y no podemos confundirnos si estamos diciendo que estamos frente a una dictadura. Estamos diciendo que estamos en un partido que controla todos los poderes del Estado. La respuesta no puede ser buscar excusas para distanciarme de otras fuerzas que pueden conseguir ayudarme a desmontar ese control antidemocrático. Entonces, nosotros entendemos en bien común que no hay excusa. La prioridad de todo actor político democrático y que quiere un mejor futuro para la República Dominicana debe ser desmontar esta estructura de control social que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que lo controla todo. Desde las más mínimas juntas de vecinos, todos los gremios casi del país están en manos, no hay sindicatos, están desmontados. Es un proceso internacional, pero el PLD lo ha favorecido. Las altas cortes, el Congreso, no hay nada que no lo controle. Entonces, quien quiera aspirar a participar de manera diferente, primero tiene que garantizar condiciones de participación. Ahora bien, tú sabes que el PLD está virtualmente dividido. ¿No se le ha acercado a alguna de las partes también y le han guiñado un ojo a ustedes? No, todavía no. Todavía. Nuestro discurso es muy claro y para nosotros no hay un PLD bueno y un PLD malo. Usted entiende que es una sola cosa. No, el PLD es una estructura mafiosa, la cúpula del PLD por lo menos es una estructura mafiosa que tiene muy claros sus intereses. Entonces nuestro adversario mismo es esa cúpula mafiosa que debe salir del control del Estado. O sea, ustedes no gastan energía observando que si se impone Danilo, que si se impone Leonel. No es el debate de ustedes. No es lo mismo. Lo que está pasando ahora mismo, el debate, como decía yo esta mañana, es el dilema de Harvey, doble cara, de Batman, de la película de Batman, de los muñequitos. Que cualquiera cree que tiene un lado bueno y un lado malo, pero no solo los dos lados malos. Leonel anda con los bichos, imagínense usted, con Félix Bautista. Y con Radamés Jiménez, que le debe mucho a este país. Y por el otro lado, Danilo anda por ahí con el señor del Ajo y con otros actores que ninguno de los dos le conviene a este país. Bueno, bien, entonces, pero eso nos lleva a otra parte del análisis. Si estamos en una coyuntura especial, que es importante que se construya esa coalición para lograr una buena participación electoral y aspirar incluso al desplazamiento del partido que gobierna, que tiene su coalición también, la lidera el PLD, pero hay otros. Sí. Eso hace pensar en un gobierno que no sería el ideal, sino más bien de transición. ¿Ustedes están claros en eso? Eso es lo que necesita, lo que corresponde al momento histórico, necesitamos una transición, porque es un problema, te decía, de falta de democracia. Entonces, todavía falta, incluso este país necesita un proyecto transformador, y ese proyecto no puede estar ni siquiera en los papeles de un partido, tiene que olerse, tiene que saborearse, tiene que verse en los dirigentes. Y se construye a futuro también. Y se construye a futuro también. Entonces, ese proyecto está pendiente de construcción y nosotros en Bien Común queremos ser parte de la construcción de ese proyecto, que ya por la dinámica del mundo y de este propio país, no puede ser un proyecto que descanse sobre las bases de un solo partido o de una sola estructura. Tiene que ser un proyecto amplio y que sea democrático y que procure articularse realmente y de una forma respetuosa con las bases de la sociedad. Una estructura como la pensó Bosch, de partido, que estuviera por encima de la sociedad y fuera quien guiara en sí misma la sociedad, no le puede generar confianza ni ser garantía a un país, porque hemos visto que esa estructura, si no tiene ni control ni relación real con la población, lo que se puede alzar con el santo y la limosna, como ha hecho el PLD. Ese concepto de una vanguardia que guía a la sociedad, ¿tú piensas que es obsoleto en estos tiempos? Imposible de sostener, ha fracasado muchísimo. Las élites por lo regular... derivan en dictadura también. Sí, las élites por lo regular generan sus propios intereses y dinámicas para perpetuarse en el poder, y lo hemos visto 1000 veces en la historia. Entonces, no puede ser, y además la sociedad no lo permitiría. Los jóvenes que se están formando ahora no estarían en una dinámica de verticalidad, de participación vertical. La gente quiere participar y la gente quiere ser parte de la dirección de su destino. No puede ser solo un grupito. Cuando tú decías un asunto de los egos y esas cosas, porque hay gente que
está participando con una visión alternativa y dice, no, pero yo con aquellos yo no pacto, porque eso han estado en gobierno que ha habido también corrupción o ha habido problemas. Entonces, no. Quieren algo como químicamente puro. Sí, y es un tema para mí de vanidad también. Y yo respeto mucho al que tenga su posición. De vanidad, ¿cómo así? Sí, porque... Como yo tengo mi partido y yo no lo voy a mezclar con No, nadie. y no solamente eso. Para mí la posición más cómoda del mundo es, o muy cómoda, y yo la he vivido y la he tenido, la he desarrollado, esa posición, la he asumido en varios momentos, es no participar en espacios donde hay gente con la que yo no comparto prácticas, ni mucho menos, para que la gente no me confunda a mí con esa persona y no se me transfiera la carga negativa que tengo esa persona. Pero en el fondo lo que yo quiero es mantenerme yo impoluto y tengo mi derecho a eso. Pero no hay una transformación donde hay mucha gente, donde no sea mezclándote con gente de todo tipo. Y el que no puede dirigir, esta sociedad no es una sociedad de santos, es una sociedad que tiene muchos problemas ni ninguna lo es. Y no lo es. Entonces, para construir futuro, no es jueces que necesitamos, son políticos que no tengan prácticas contrarias al bien común, pero que sepan gestionar los intereses diferentes de la población y que nos permitan avanzar. Desde trincheras no avanza una sociedad. Ni trincheras morales ni trincheras materiales. ¿Tú piensas que hay gente atrincherada? Sí, hay gente atrincherada en sí misma y en su reputación. Y eso hace muchos años. Sí. Y yo pensé que habíamos cambiado un poquito ya. No. Sigue así. Falta bajarlo un poquito. Eso es respetable porque también es difícil a construir algo mínimo, lo más pequeño que sea, y luego entonces que se lanza al vacío. No, y yo le tengo un respeto a quien se mantiene incólume en lo que cree. Claro. Equivocado no, que se mantenga en su principio. Sí. Y no que cambie muchas veces por puras conveniencias también. Claro. La coherencia, tener coherencia incluso es lo que le da cierta tranquilidad al espíritu humano. La gente necesita coherencia. Y en este tiempo en que la gente es tan líquida y los acuerdos son tan líquidos, tú tener algo cierto en una relación con otro, que sea coherente en su práctica, es algo muy plausible. Pero realmente esta sociedad es muy compleja y necesitamos grandes acuerdos, grandes alianzas para poder avanzar hacia adelante. Bueno, aunque ustedes no tienen vela en el entierro de las pugnas intestinas del PLD, sin embargo, podrían ocurrir cosas que aunque ustedes o el resto del país no quiera, se verá afectado directamente. Por ejemplo, de las cosas que se están discutiendo dentro del PLD, si se lleva a cabo el proyecto de reforma de la Constitución, algunos dicen, bueno, incluso para hacer las cosas más simples, replantearse todo el tema de las elecciones y unificarlas. Ya eso tocaría a todo el mundo, esté o no esté en el PLD. Sí. Porque lo de la reelección simplemente cualquiera puede decir, bueno, no me importa a quién elijan, yo voto en contra o a favor, si es que está a favor. Ahora, cuando te dicen, bueno, las elecciones congresuales y municipales van a ser el mismo día que las presidenciales, por ejemplo, o tal cosa se va a cambiar, ya ahí afecta a todo el que esté, a toda la población, pero a todo el que esté en el ejercicio de la política. ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad y a asumir algún tipo de posición si se da ese cambio de esa manera? Nosotros estamos trabajando para que las elecciones se lleven a cabo como manda la Constitución hasta el momento. Se ha visto eso, hemos visto esa posibilidad, pero creo que ese sería un gran atrevimiento por parte del PLD y de cualquier sector de oposición, cambiar todo el cronograma de las elecciones. Eso afectaría el cronograma, el trabajo de la Junta. Sí, no, sería desmontar todo. La Junta ahora mismo no tiene capacidad logística incluso para desarrollar las elecciones como van. Cambiar el propio cronograma dificultaría todavía más una Junta que... Pero ese es uno de los argumentos que están usando, que le simplificarían el trabajo a la Junta y a los partidos. No, todo lo contrario, porque ahora hay que, incluso hasta los mismos reglamentos hay que repensarlos, los tiempos hay que repensarlos. Hay que dar una racionalidad a la misma preparación para estos fines. Entonces, eso va a complicar mucho y generaría una sensación de malestar en mucha gente. Y yo creo que al PLD no le conviene generar más malestar, porque yo creo que nosotros ya estamos a la puerta de una crisis. Hay que ver cómo termina una crisis política. Una crisis política, estamos a la puerta de una... ¿Cuáles elementos tú lees en el escenario que te indican que puede darse una crisis política? Mire, en cualquier juego, competencia, el árbitro, la confianza en el árbitro es fundamental. Si no hay un árbitro confiable, ya hay posibilidades altas de crisis.
Entonces nosotros salimos de un árbitro que tenía un nivel de confianza muy baja, un alto dirigente del PLD, del Comité Central, y se entendía que esta nueva Junta iba a ser un árbitro más confiable. Pero desde que fue conformada y desde que se promulgaron la ley de partidos y la ley electoral, esta Junta lo que ha venido es teniendo prácticas favorables a la cúpula del PLD y violentando por pasiva o por activa consecutivamente la propia ley de partidos y la ley electoral. Entonces ha perdido muchísima confianza en la Junta. Aunque hay que decir a favor de esta Junta que por lo menos, quizá no de inmediato, pero trata un poco de escuchar los reclamos. Ustedes mismos hicieron unas denuncias y la Junta ha actuado. Sí, pero fueron no tan rápido como ustedes actuó quisieron. 9 meses después de promulgada la ley. Pero es que el anterior no actuaba nunca. Ah, bueno, esta hizo un bulto 9 meses después y sigue, por ejemplo, teniendo decisiones como el tema de la Rastrery, que supuestamente es salomónica. Entonces, ese tema de la confianza en la Junta está complicando la cosa. Lo que está pasando con las juntas municipales y el control que tiene el PLD, eso genera una... Bueno, ese es el otro aspecto también. Ese otro aspecto. Que las juntas a nivel nacional hay que ir conformándolas. ¿Ustedes han dado seguimiento? Bueno, vemos lo que la discusión que hay en la misma Junta Central Electoral. Porque yo he visto reclamos hasta del propio PLD en algunos casos, pero del PRD, del Partido Reformista, del PRM. Sí, el PLD siempre tendrá una baraja en una discusión para girar la conversación a su favor. El mismo tema, por ejemplo, la regulación del dinero en la campaña, eso está muy complicado. Hemos visto la arrogancia de los PLDistas en las elecciones y antes de, y eso complica muchísimo. Y ahora hay que ver lo que pase con Danilo y la reelección también. Que eso podría complicar más el escenario. Ya tú viendo porque la reelección implicaría de nuevo el uso, siempre el PLD usa los recursos públicos para perpetuarse en el poder en las elecciones y para afectar las elecciones, pero las reelecciones implican un mayor uso todavía de los recursos públicos y una batalla más intensa por mantenerse en el poder, porque cuando se va a reelegir, y así lo hizo Danilo, tratan de que nadie respire ni siquiera en ese momento. Hace meses atrás, mucha gente decía, analistas y gente que observa la política, decían, la coyuntura no es favorable esta vez para que el grupo de Danilo impulse una reforma constitucional, los poderes fácticos, etcétera. Pero se han dado ciertas movidas que ponen a uno a pensar. Por eso te lo voy a plantear cuando volvamos de esta pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Jonathan Liriano del Movimiento Bien Común, un joven político que conoce muy bien la sociedad, ha estado estudiándola en el terreno de los hechos y también participando del quehacer político con una visión no tradicional. Te comentaba antes que fuéramos a la pausa que objetivamente hace quizá cosa de un año, 9, 8 meses, muchos decían, no, parece que se descartó todo el movimiento, los esfuerzos para intentar de nuevo cambiar la Constitución y que Danilo se repostule. Decían los poderes fácticos, por ejemplo. En ese momento se habían pronunciado a varias organizaciones empresariales. La cúpula eclesial en un momento hizo críticas muy duras, y además de sacerdotes en particular y obispos. Pero hoy día parece que hay unos movimientos que indican otra señal. Hubo una reunión en Capcana de importantes empresarios, los más influyentes en el aspecto económico y yo diría que políticamente pesan mucho también. Y esa gente le hizo muchos elogios al presidente y algunos se pronunciaron directamente diciendo que nada, que no sería bueno cambiar a un presidente que ellos entienden que ha sido muy bueno. La iglesia, después de esas críticas, el propio arzobispo de Santo Domingo dijo, no, es que los medios quieren ponernos a pelear, estamos bien, somos amiguitos. Y como que sí hay un segmento, que es el de los evangélicos, por el tema específico de todo lo que tiene que ver con la política de equidad de género, que ellos se oponen porque entienden que las feministas son contrarias a su creencia, etcétera, y la comunidad LGTB. Entonces eso se ve un poco, no contrario al PLD, pero se le han acercado a Leonel Fernández. Sí. El amigo Fidel Lorenzo, yo lo vi firmando un documento junto con gente que hacen esfuerzos comunes con Leonel Fernández, que dice que está en contra de que se dañe la democracia, que ellos son los que protegen la Constitución.
¿Cómo tú ves hoy día el escenario para ese proyecto de supuesto cambio constitucional y de reelección de Danilo? Mi tesis es que aquí en el país está, mi tesis, como se decía en la No, discusión está bien, de eso los es 70, una tesis. 80. Es que aquí se está dando un debate político en el PLD del más alto nivel en cuanto al manejo de la comunicación y de la agenda pública, del más alto nivel, con millones en recursos, en la cotidianidad. Se está usando mucho la rumorología y la promoción de rumores, que hace muy turbio, más que nunca, el ambiente y la toma de discusión, de decisiones, de posiciones sobre esto. Yo siempre he creído que Danilo Medina está gestionándose, él y su equipo, con Joao a la cabeza, lo ha estado. ¿Y Joao de aquí? ¿Dónde está para eso? No, con la estructura, con el equipo de Joao y su estrategia, manejándose, primero para manejar a la opinión pública tradicional en una primera fase y avanzar en los primeros años, y después para depender de la opinión pública general, con información y comunicación directa con la población, e invierte mucho dinero en eso. Entonces, para mí lo que se discute en la opinión pública tradicional y los medios tradicionales tiene mucha importancia, pero creo que el sector de Danilo no le da mucha importancia ya. Y que yo creo que a lo que vemos en la discusión con las élites, con ciertas élites, es muy importante, pero que ellos están trabajando para amarrar abajo en grupos locales, con algunos sectores de la sociedad. Y que Danilo, si se atreve a la reelección, no tendría mucho que perder en parte de la población de los sectores fácticos, porque lo amarraría con recursos y con capacidades de gestión del presupuesto del Estado. Aunque sí haría mucho ruido en la opinión pública tradicional y en los sectores más conscientes del país por el tema de la institucionalidad, pero ellos yo creo que estarían dispuestos a pasarse 4 años más con ese ruido y con esa tensión, porque su trabajo de comunicación ya lo están haciendo más abajo, donde la población ni siquiera está, el debate de la reelección, aunque vemos encuestas que hablan del rechazo, pero ese no es un tema cotidiano. El tema de la reelección. Sí, sí, como dicen, no es la gente pasa de eso. No es verdad que los motoconchos se organizaron para ir al Congreso. Esto es un país extraño, porque en un momento aquí hubo ingenieros constitucionalistas, ahora hay transportistas constitucionalistas. Y motoconchos, entonces no es verdad eso. Sí, y Danilo lo sabe, que eso no es verdad, que esa tensión que estamos viendo es una tensión en actores de poder que están en disputa por el poder. Pero no tenemos pruebas. Es decir, tú piensas que no hay un legítimo interés en la otra parte en defender la institucionalidad, la democracia, por la lo menos en el constitución. sector de Leonel nada, porque el sector de Leonel ha sido uno de los que más ha violado el orden institucional de la República Dominicana. Fíjense que el vocero de Leonel es Vinicito Castillo, uno de los voceros. Es Radamés Jiménez, que siendo procurador salió a presentar grabaciones ilegales de escucha en una campaña. No hay unos guardias que aparecieron por ahí que lo más que hicieron fue violar la democracia y dar muchísimo palo. Entonces si esos son los que están protegiendo la Constitución. El cirujano, que lo conocen en San Francisco de Macorís, que protegiendo la Constitución y los derechos fundamentales. Entonces, ese es un chiste de mal gusto. Ese es un chiste de mal gusto. Entonces, hay una tensión real entre esos sectores, pero ambos sectores están en una posición muy fuerte e importante, porque realmente Leonel tiene ya poco que perder, porque lo han reducido prácticamente a nada, lo han desmeritado muchísimo también, entonces no tiene para dónde ir. Todos esos dinosaurios que están con Leonel no tienen que trabajar, luchar por el poder o irse para su casa a acostar. ¿Tú piensas que el doctor Leonel Fernández no tiene posibilidad de zafarse de esas malas compañías? No, que en este caso, como dice Sabina, no son las mejores. No, Leonel imagino que va a tirar todo y todo o nada. Va a quemar las naves ya. Y si no gana, tiene un poder de incidencia si se va a una segunda vuelta o si hay una situación complicada de incidir, como incidió Leonel y como ocurrió en el 2016, que se dieron pactos del PLD por debajo, porque Roberto Salcedo era el candidato del PLD en el distrito y no ganó. Pero eso no se lo achacan a Leonel, ¿no? No. Al contrario. Sí, pero lo que quiero decir es que por debajo el PLDismo y su disputa se expresó en las elecciones. Sí, hicieron unos arreglos, dicen ahí. Entonces, así mismo, Leonel, candidato no, se va a expresar. Podría ser algo parecido. Podría ser una expresión importante del voto. Sí. Y tienen dinero porque han robado muchísimo. Hay dinero en el gobierno y el gobierno en la oposición. O sea que hay fondos para resistir. Entonces hay fondos para esta batalla, no sé si para una posterior. Interesante lo que dice entonces, que la población llana, ese no es su debate, ni es su pelea. No, mire, aquí está duro sobrevivir, la gente está jalándose un cable. Entonces, no creo, y yo he estado en algunos, y he visto datos también, esa no es una preocupación de la mayoría de la población.
la población tiene otras necesidades y la política no le está dando respuesta. No porque crea que no es importante, sino porque entiende que no son serias las posiciones de quienes dicen que se oponen a una cosa o la Las otra. dos cosas, y creo que también la gente ni siquiera comprende parte del debate. También. Porque el nivel de la cultura política dominicana aquí es bien limitado. Y están los estudios ahí donde la gente incluso prefiere los gobiernos autoritarios, en mayoría. Muy lamentable que sea así. Es lamentable que sea así. Esa corriente en el mundo entero ha ido ganando Sí, espacio. ha ganado. Aquí es muy fuerte esa. Y además no creo eso. Creo que la gente está sintonizada está en otro canal ahora mismo. Y aunque es un canal importante y nosotros tenemos que mantenernos en ese, defendiendo que la Constitución no siga siendo un pedazo de papel, como la ha manejado Leonel y como la ha manejado Danilo, porque no es un tema de Danilo. Leonel es lo mismo que Danilo. Bueno, entonces, mientras tanto, las fuerzas verdaderamente democráticas que apuestan a que la gente se les respeten sus derechos, ¿dónde debe poner sus esfuerzos en estos momentos? Yo creo que en las fuerzas democráticas pueden ser un actor, si trabajan con inteligencia, como lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, creo, para cualificar a la oposición, presentar candidaturas de calidad, gente que verdaderamente tenga potencial de transformar, de tener unas prácticas transformadoras en las instituciones. También de hacer propuestas que enriquezcan al frente opositor. No podemos tener un frente opositor que compita por si va a ser más o menos conservador que el gobierno. Ni un frente opositor que su principal bandera sea si va a tener más o menos bono gas o más dádivas para la gente. Un frente opositor que esté jurando o si va a tener mano dura o no va a tener mano dura frente a la delincuencia, sino un frente opositor que tenga propuestas reales, concretas de soluciones de los problemas y soluciones que garanticen el bien común, no soluciones que permitan la continuidad del régimen del PLD, que pasó en el 2016. Ese puede ser el mayor riesgo, que la oposición y quienes prometen el cambio en República Dominicana se queden en la competencia con lavar la cara al PLD y a este régimen de corrupción e impunidad del PLD. Necesitamos un cambio más profundo que le dé certeza a la gente de que salir del PLD va a significar mejores condiciones de vida para la población. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Jonathan Liriano, un activista y dirigente del movimiento Bien Común, que es una iniciativa muy interesante, sobre todo por jóvenes, muchachos, muchachas y otros no tan jóvenes, que quieren hacer un ejercicio de la política desde la decencia, desde, ¿verdad?, la democracia, la participación, la equidad. Yo creo que aquí ninguna organización ha tomado el aspecto de la equidad, hombres, mujeres como ustedes, y eso yo creo que ya es un paso de avance. Así que hay que hacerles caso. Ya de hecho ustedes se han hecho notar, porque ustedes son carpetosos. Mucha gente ya... Para eso surgimos, para dar carpeta. Para dar carpeta, así mismo. Muchas gracias. Así que cuando se presente otra coyuntura, le volveremos a invitar. Siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.